A ver, cuando pensamos en un concierto clásico, ¿qué nos viene a la mente? Pues no es solo música. Es, de hecho, el sonido de una auténtica revolución. Vamos a descubrir juntos cómo esta forma musical se convirtió en el reflejo perfecto de un momento histórico que lo cambió todo, el auge del individuo. Y todo arranca con esta pregunta, que es la clave de todo. ¿Por qué enfrentar a un único músico contra toda una orquesta? Ojo, porque esto no es una elección musical sin más, es toda una declaración de intenciones. Es la historia del individuo contra la masa, un verdadero drama contado con instrumentos. Para encontrar la respuesta tenemos que viajar al siglo XVIII, una época de cambios sociales y filosóficos brutales. Y es que el concierto para solista no nació de la nada, ¿qué va? Fue literalmente la banda sonora de un mundo nuevo que estaba naciendo. Aquí tenemos uno de los cambios más bestias, el público. La música, de repente, dejó de ser un capricho exclusivo para aristócratas en sus salones privados. Con el ascenso imparable de la burguesía, nacieron los conciertos públicos, con entradas a la venta. La música se estaba democratizando, se convertía en un espectáculo para muchísima más gente. Y claro, esa nueva audiencia traía bajo el brazo ideas nuevas, las ideas de la Ilustración. Así, el concierto se convirtió en el altavoz perfecto para explorar esa tensión entre el individuo y la sociedad. La figura del solista, del virtuoso, era el nuevo héroe. Un héroe burgués que no destacaba por su apellido, sino por su talento, por su mérito personal. Vale, muy bien. Pero ¿cómo se traduce todo esto a la música? ¿Cómo lograron los compositores meter todo ese drama en una partitura? Pues básicamente inventando un nuevo modelo, un guión perfecto para el conflicto musical. El secreto está en algo llamado la doble exposición. Y que nadie se confunda, no es una simple repetición, para nada. Primero, la orquesta presenta los temas principales, como si pusiera las cartas sobre la mesa, ¿no? Establece las reglas del juego. El solista mientras calla y escucha. Y entonces entra el solista. Coge esos mismos temas, sí, pero los transforma, les añade cosas nuevas. Y lo más importante, cambia la tonalidad. Es como si dijera, vale, acepto tus ideas, pero ahora jugamos en mi terreno. Un acto de afirmación en toda regla. La diferencia es abismal si lo comparamos con lo que había antes. En el barroco teníamos el concerto grosso, que enfrentaba a un grupito de solistas contra la orquesta. Era un diálogo entre colectivos. Pero el concierto clásico lo revoluciona todo. Ahora es un único individuo el que se levanta, y el foco está en su virtuosismo, en su capacidad para desarrollar un drama personal. Y si hay un momento donde el individuo se libera por completo, donde rompe las cadenas del colectivo, es la cadencia. La cadencia es esa parte, casi al final del movimiento, en la que la orquesta se calla de golpe y el solista se queda completamente solo. Lo más alucinante de la época clásica es que se esperaba que este momento fuera improvisado. Compositores como Mozart, por ejemplo, eran famosos por la increíble música que creaban sobre la marcha, ahí mismo, en directo. Pero ojo, no era un caos sin más. La gente de la época lo describía como un desorden ordenado. Se esperaba que el solista cogiera los temas del movimiento y jugara con ellos, que los desarrollara de forma creativa. Era una demostración no solo de técnica, sino de pura imaginación y de un entendimiento brutal de la obra. Y con esto llegamos a los dos gigantes que primero perfeccionaron esta forma, y luego la hicieron saltar por los aires. Por un lado, Mozart, el arquitecto; por otro, Beethoven, el revolucionario. Mozart fue quien, digamos, sentó las bases del concierto clásico perfecto. Sus obras, como el famoso concierto para piano número 23, son un ejemplo de equilibrio, de claridad, un diálogo elegantísimo y súper sofisticado entre el solista y la orquesta. Pero entonces llegó Beethoven, y cogió esa estructura perfecta de Mozart y la cargó con un peso dramático, personal y filosófico que no se había visto nunca. Para él, ese conflicto musical era una metáfora de algo mucho más grande, la lucha del ser humano por su libertad. Y el mejor ejemplo es su concierto Emperador. Es que rompió las reglas desde el primer compás. En lugar de la típica introducción larga de la orquesta, Beethoven hace que el piano irrumpa de inmediato con una floritura que parece casi una cadencia. Es una declaración radical. El individuo ya no va a esperar su turno, exige que se le escuche desde el minuto 1. Pero la revolución de Beethoven no se quedó ahí. Al final del primer movimiento, justo donde todo el mundo esperaba la cadencia improvisada del solista, va y escribe esto en la partitura. Non si fa una cadenza, o sea, no se hace una cadenza. Prohibió improvisar, así de claro. ¿Y por qué hizo algo así? Pues porque quería un control total sobre su obra. Quería asegurarse de que nada ni nadie interrumpiera el flujo dramático que él había diseñado. También es posible que influyera su sordera, que ya no le permitía tocar él mismo. Sea como sea, fue un punto de inflexión. El poder pasó del intérprete al compositor. Bueno, y para ir terminando, vamos a desmontar rápidamente un par de mitos sobre todo esto que nos ayudará a que las ideas clave queden bien claras.
A ver, primera pregunta. ¿La doble exposición es una simple repetición? Pues no, rotundamente no. La clave es que la versión del solista es distinta. Cambia de tonalidad y a menudo mete ideas nuevas. Es un diálogo, no un eco. Segunda, ¿fue Beethoven quien le puso el apodo de emperador a su concierto? Tampoco. De hecho, Beethoven odiaba todo lo que sonara a imperio. El apodo se lo puso el público tiempo después, y en realidad va en contra de lo que el propio compositor pensaba. ¿Y la última? ¿Estaban todas las cadencias de la época clásica ya escritas por el compositor? Que va, para nada. La improvisación era lo normal, lo que se esperaba. La costumbre de escribirlas se generalizó solo después de que Beethoven lo hiciera, cambiando las reglas del juego para siempre. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El concierto nació como un escenario para la libertad del individuo, y la cadencia improvisada era su máxima expresión. Cuando los compositores, con Beethoven a la cabeza, decidieron controlar ese momento, la pregunta es inevitable. ¿Qué se ganó con ese control y qué se perdió por el camino?